Bienvenidos a este su tutorial acerca de Microsoft PowerPoint 2013. Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero que sea de tu agrado. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de una de las herramientas de Microsoft que más se utilizan. Estamos hablando de PowerPoint. PowerPoint es una herramienta que nos permite hacer diapositivas, presentaciones que te van a servir ya sea en un ambiente universitario, colegial o en el trabajo. ¿Cómo accedemos a Microsoft PowerPoint 2013? La plataforma en la que lo hacemos es, nos vamos a la parte inferior de la pantalla, estamos hablando del lado izquierdo, seleccionamos todos los programas, Microsoft Office, y dentro del gran paquete de programas que tiene Microsoft Office, vamos a posicionarnos en PowerPoint 2013. La interfaz de acceso o bienvenida a PowerPoint 2013 nos trae los templates, ¿sí? También lo vamos a llamar plantillas. Estas plantillas son descargables de internet desde la plataforma de Microsoft si es que tú estás registrado para el efecto. Podemos ver entonces un gran número de elementos que podemos utilizar. Si es que deseamos, podemos también buscar acá. Se me ocurre que usemos algo con metal. Buscamos y encontramos también presentaciones que tienen alguna imagen o alguna representación de metal. Lo que hacemos es, en esta oportunidad, centrarnos en lo que es el conocimiento acerca de la herramienta. Para eso hemos elegido una nueva página, una diapositiva en blanco. Conozcamos un poco las pestañas que nos trae el Microsoft PowerPoint. La primera es Archivo. En Archivo vamos a poder encontrar algunas características. Cabe mencionar que el archivo aún no ha sido guardado y por tanto algunas de las opciones no van a aparecer. Por otra parte, es posible que algunas opciones no te aparezcan en la interfaz. Esto se debe a que yo estoy utilizando un par de elementos adicionales al PowerPoint, es decir, Adobe Acrobat. Vayámonos a la primera opción, Información. En la información podemos encontrar en el lado izquierdo de la pantalla algunos elementos que nos van a ayudar a conocer más que todo y a proteger nuestro documento. Primero, protejamos nuestra presentación. Marcar como final, cifrar como contraseña, restringir el acceso y agregar una firma digital. Estas opciones nos permiten poner ciertas restricciones al acceso que se tenga a nuestra presentación, ya sea para editar o incluso para imprimir, si nosotros deseamos que nuestra información quede como confidencial. Comprobar si hay problemas nos permite ver si es que nuestra presentación tuviese alguna situación que impide que su funcionamiento sea correcto. ¿Sí? Las versiones. Te aconsejo trabajar con versiones y administrar esta opción cuando tú tengas una presentación que necesite de ser modificada o que vaya a tener varias instancias. Se me ocurriría, por ejemplo, hablar de un proyecto de grado en el que tú vas a ir haciendo crecer tu presentación de varias maneras. Entonces, a través de esta opción tú vas a poder trabajar esas características. Propiedades. ¿Qué características tiene tu presentación? Tamaño. Como no se ha guardado todavía, no tenemos un tamaño determinado. La cantidad de diapositivas que tienes, cantidades de diapositivas ocultas en caso de que hagas referencias y no estén dentro de la presentación regular, el título que vaya a tener tu presentación, etiquetas, categorías y demás. También podemos ver cómo ha sido editada, cuándo ha sido editada, qué momento ha sido creada, para una mayor referencia de lo que tú estás trabajando. Personas relacionadas, el autor. Te menciono que el autor, por defecto, digámoslo así, el propietario de la máquina, es el que registra el Microsoft PowerPoint para su uso. Por tanto, es muy posible que siempre que trabajes en tu máquina, el autor de las diapositivas seas tú o algún familiar que esté relacionado a la máquina.
Esto estoy hablando en un ambiente de casa, un ambiente de hogar, o en una empresa bajo el nombre de la que sea. Nuevo. Ya habíamos visto esto, que es nuestra pantalla de bienvenida, y aquí veremos abrir todas las presentaciones recientes. Las vamos a encontrar en esta primera opción. Más abajo encontramos sitios corporativos, cuando estás hablando de servidores registrados o estás bajo el registro de alguna organización. El OneDrive personal. El OneDrive personal es una característica bastante interesante que se tiene desde estas versiones. ¿En qué consiste? Cuando tú guardes en el OneDrive personal, estás hablando de un almacenamiento en la nube, en internet. Llamémoslo de un disco duro, pero en el internet, un disco duro virtual. O la más utilizada, el equipo, tu computadora, tu PC. Finalmente vamos a encontrar una que nos dice agregar un sitio. Esto es genial porque si es que estuvieses trabajando bajo un esquema corporativo, tú podrías agregar ya sea el servidor en el que se van a almacenar los archivos, o podrías estar hablando de también un disco duro en la nube, que sería un disco duro virtual. Esas son características que va a tener el Microsoft PowerPoint para lo que es el guardado. La opción guardar es muy similar. Cuando nosotros estemos utilizando guardar, es bastante similar a la opción de guardar como. Pero ¿dónde radica la diferencia y por qué al presionar guardar no me va a permitir y se va a ir a guardar como? Esto se va a dar porque el documento todavía no ha sido guardado. Pero cuando yo presiono guardar como, vean que es exactamente lo mismo por el momento, nos está diciendo dónde podría yo guardar mi archivo. Ya sea en el sitio corporativo, disco duro en la nube, que es el almacenamiento en la nube, tu equipo, o podrías de nuevo agregar un sitio. En mi caso vamos a ver guardar como PDF, que es una impresión a PDF, ¿sí? Pero no es algo que vayan a encontrar habitualmente en el Microsoft PowerPoint. Imprimir. La opción de impresión es la que nos permite ir del formato digital al formato impreso en la mayoría de los casos, es decir, del digital al medio físico. Pero acá también se habilitan otras opciones. Describamos un poquito lo que nos trae esta opción de imprimir, esta pestaña de imprimir. Nos trae la opción, primero, imprimir como el acto mismo de enviar a la impresora o al medio digital en el que se va a almacenar, y la cantidad de copias. La impresora, en este caso se le está por defecto una HP LaserJet, pero te podrá aparecer acá este menú de opciones. Vuelvo y recalco, está apareciéndome la opción de Adobe PDF, pues está instalada una impresora PDF, digámoslo así. Es un programa que nos permite descargar el archivo a un formato PDF desde el que estemos trabajando. Yo te recomiendo herramientas como el Acrobat Distiller o el PDF Maker, que podrían serte de utilidad. Desde acá podríamos agregar una impresora o imprimir un archivo. En la configuración de tu impresión, tú vas a encontrar diversas características. Por ejemplo, imprimir todas las diapositivas, la diapositiva actual o un rango personalizado, que también lo vamos a tener en este sector. Diapositivas de página. ¿Cuántas diapositivas vas a poder imprimir en una hoja de papel? Como puedes apreciar, por defecto se va a imprimirnos la página completa. Podríamos imprimir páginas de notas, el esquema de que tenga tu presentación, la diapositiva, dos diapositivas con descripción, 4 en horizontal, 6 y así sucesivamente. En caso de que quieras que cada una de tus diapositivas tenga un marco, entonces las enmarcas, ajustar al tamaño de papel, y podrías seleccionar que sean de alta calidad dependiendo de tu impresora. Imprimir a una cara, a doble cara, ¿sí? Genial, porque así podrías reducir el consumo de papel,
pero dependiendo de tu impresora, ¿sí? Hay impresoras que al solicitar una impresión a doble cara automáticamente se configuran para hacerlo. En otros casos debes hacerlo manualmente con todas las consideraciones del caso. Intercalación de las impresiones. Si vas a imprimir más de una copia, ten en cuenta que pueden ir intercaladas, es decir, en tomos separados de los documentos completamente, o una separación hoja por hoja sin intercalar. Significa que va a imprimir las veces que necesites la primera diapositiva, las veces que hayas elegido, es decir, luego la segunda y así sucesivamente. La administración del color. Podrías imprimir en escala de grises o en blanco y negro puro. Esto es selección y el uso que vayas a darle a tu documento. Compartir. Compartir es una nueva forma de trabajo que nos trae Microsoft Office y que es propia de una nueva generación, digámoslo así, de trabajo en oficina. El compartir significa que tú vas a editar tu documento, pero otras personas también pueden hacerlo. Tú como creador vas a tener ciertos privilegios y tus compañeros de trabajo o de estudio van a tener otros privilegios para editar. Puedes mandar por correo electrónico, enviar a Adobe PDF para comentarios compartidos, presentar en línea o publicar tus diapositivas en un blog y demás. Guardar en la nube. Esto, más que todo, podríamos relacionarlo a este caso del guardar como, donde tenemos almacenamiento en la nube. Por las dudas, si deseas conocer un poco más acerca de esto, te recomiendo leer acerca de lo que es el trabajo colaborativo. Exportar. La opción de exportar nos trae los formatos en los que tú desees que tu documento sea llevado a otro medio. Empaquetar presentación para CD, bastante interesante. Puedes crear un video con tus diapositivas, crear un Adobe PDF. Esta opción es probable que te aparezca solamente cuando tengas instalado en todo un paquete o la suite de Adobe. Cerrar. Obviamente no vamos a presionar esto porque esto concluye la edición de nuestro documento. Cuenta. ¿Qué características de presentación va a tener tu Office? Más que el PowerPoint, es tu Office. Por ejemplo, el fondo de Office, este circuito hace referencia a lo que estamos viendo en la parte superior, algunas cosas de presentación y demás. Si es que vas a conectarte a tu OneDrive personal o al sitio de tu preferencia para guardar tus archivos. Por otra parte, tienes la información del producto. Office, producto activado, la licencia y demás, ¿sí? Esto depende del paquete que hayas adquirido. Opciones. Normalmente esto no se le da mucho uso porque son opciones avanzadas de configuración de tu documento, qué características, idiomas que vas a manejar y demás. Esto no lo vamos a abordar en este tutorial. Por tanto, le damos cancelar. Entonces vayámonos a nuestra interfaz. Ahora vamos a ver la pestaña de inicio. En la pestaña de inicio vamos a encontrar algunos elementos que concuerdan o que son muy similares a lo que se ve en Word o tal vez incluso en Excel. El primer submódulo dentro de la pestaña de inicio es el portapapeles. En el portapapeles vamos a encontrar opciones de pegado. En este momento no tenemos nada copiado, por tanto esto está inhabilitado. El cortado. En este caso vamos a tener una copia, ya sea en formato del propio PowerPoint o en otro formato, o un gráfico. Y este tercero es genial porque esto permite copiar el formato que tiene un texto determinado. Entonces esto te va a ser bastante útil cuando solamente quieras copiar características del texto que tienes en algún lugar. Nueva diapositiva. En esta nueva diapositiva me permito hacerle clic y mostrarte que el PowerPoint ya te está mostrando algunos elementos preconfigurados para que tu edición sea más rápida. También vamos a ver lo que es el diseño, ¿sí? En el diseño también podemos cambiar. En esto es una nueva diapositiva. En esto puedes cambiarle el diseño. De hecho, probemos un poco y veamos cómo cambia el diseño de nuestra diapositiva.
restablecer a la anterior configuración o cortarlo en secciones, algo que se ve también en Word, pero que te permite de manera general, digámoslo así, te permite separar tu presentación en varias áreas. De esta manera tu presentación va a tener un matiz más completo y te va a ser más útil. Como no estamos en texto, pero vamos a activarlo ahora, veamos cómo se activa todo lo que es la parte de las fuentes. En esto y por defecto me trae el Calibri Light para la edición de texto. En este caso, por la configuración del diseño, está a tamaño 60. Podemos aumentar el tamaño de la fuente, reducirla o borrarle todos los formatos. La negrita, que también es el bold en inglés, la cursiva, que es el italic, el subrayado o el underline, y tenemos aquí sombras. Si tú deseas colocarle una sombra a tu texto, con esta opción no hay ningún problema. Puedes tachar tu texto, separar tu texto, alternar entre mayúsculas y minúsculas según sea tu necesidad. Si ya sea tipo oración, puedes notar el primer carácter en mayúscula, todo tu texto en minúscula, todo tu texto en mayúscula, o poner en mayúscula la primera letra de cada palabra. Alternar mayúsculas y minúsculas, que podría darle énfasis a alguno de tus textos. Vamos a ver el color, ¿sí? Una paleta de colores se te abre, e incluso podrías tener, si deseas, un juego de colores diferente, e incluso podríamos ir más allá y elegir de entre toda la gama de colores que nos ofrece el PowerPoint. Vamos a colocar cancelar acá, pues no vamos a hacer ninguna de estas ediciones. El párrafo. En esta sección, en este submódulo, vamos a poder encontrar lo que son las viñetas, bastante frecuente, te comento, en el tema de presentaciones, y podríamos elegir de entre todos los iconos o incluso descargarnos algunos. Podremos encontrar la numeración, ¿sí? Sangrías, ambas desactivadas, pues no estamos todavía trabajando sobre texto, o la alineación de nuestro texto. Todo a la izquierda, como puedes apreciar el cursor, todo en el centro, es decir, va a partir desde el centro y va a ubicar hacia los lados lo que vayas a escribir. La alineación todo a la derecha, que te permite trabajar sobre el margen derecho de tu presentación, y sobre él expandirse hacia la izquierda. O el justificado. El justificado es que va a alinear a los dos extremos, tanto izquierdo como derecho. También podrías ver la distribución, ¿sí? En caso de que tú necesites que tu texto sea, digámoslo así, cuadrado perfectamente, entonces con esto tú podrías trabajar de mejor manera. Existen escenarios en los que podrías necesitar trabajar a más de dos columnas, o en realidad a más de una columna, y esto te permitiría trabajar de esa manera. El espaciado vertical, es decir, el interlineado. ¿Qué separación va a tener el texto que tú vayas a redactar dentro de tu diapositiva? Dirección del texto, en casos en los que desees hacer algún elemento más llamativo. Alineación de tu texto, ¿sí? Vean, en caso de que estemos trabajando sobre una casilla, esto te permite colocar donde tú desees el texto, ya sea en la parte superior. Vas a notar el cursor, por favor, se va a la parte superior. En el caso de que coloques al medio, pues lo coloca entre los dos extremos, y en la parte inferior, que es la que viene por defecto. Tú podrías configurar más opciones en ese botón. Convertir a SmartArt. El convertir a SmartArt te permite utilizar preformatos que nos trae Microsoft Office, pues esto no solamente es para el PowerPoint, sino también lo puedes apreciar en el Word. Organigramas, diagramas circulares, o referencias específicas que tú desearías colocar en tu documento. Vamos a ver entonces la parte de dibujo. En la parte de dibujo puedes incluir dentro de tu diapositiva, dentro de tus gráficas, ciertos elementos adicionales. Es decir,
todo este paquete de elementos que te permitirían hacer tal vez diagramas u otros. Organizar, si es que traes más de 2 objetos, es decir, gráficos, textos, te permite llevar unos u otros al fondo o hacia adelante. Quiero decir que los textos los va organizando en capas, en niveles. Estilos rápidos, si deseas dibujar algo, algún cuadrado, un rectángulo con información específica, esto te permite. Te menciono que estos colores están predefinidos y los vamos a ver en el diseño. ¿Sí? Es un paquete de colores que te está trayendo para el tipo de diapositiva que tú estés manejando. Esto lo puedes cambiar. Relleno de forma. Una vez dibujado uno de tus símbolos, tú podrías llenarlo, darle color al contorno o colocarle efectos. Finalmente, la última opción dentro de esta pestaña es la opción de edición. Buscar, para buscar textos dentro de tus diapositivas, reemplazar texto dentro de tus diapositivas o seleccionar objetos. En la opción insertar vamos a encontrar en una primera parte lo que son las diapositivas. Acá podemos insertar una nueva diapositiva. Posteriormente, tablas, si queremos insertar en nuestro documento tablas, imágenes, ya sea desde nuestra carpeta en línea, capturar la pantalla o añadirle un álbum de fotografías. Ilustraciones, lo mismo que hemos visto en el inicio, pero con la salvedad que aparece acá la opción de gráficos. Acá podemos a partir de una tabla insertar un gráfico. Las aplicaciones para Office, que en la mayoría de los casos tendríamos que descargarlas, un hipervínculo o una acción en específico. Adicionalmente, esto de comentarios es más propio de lo que es la parte de revisión. Así es que lo vamos a llevar en su momento. Un cuadro de texto, si queremos que nuestras diapositivas tengan un encabezado y pie de página. El WordArt, acá podemos ver algunos modelos de textos que tenemos para el efecto. Podemos insertar fecha y hora, el número de nuestra diapositiva, o si queremos colocarle un objeto externo a lo que es el PowerPoint. Símbolos. En la parte de símbolos podemos insertarle ecuaciones, ya sea que estás en la universidad y desearías colocar una fórmula, una expresión matemática, tienes para elegir esto, o tú puedes editar una nueva, ¿sí? Y una fracción, índices radicales integrales o los símbolos. Entonces la gama de elementos que tú puedes utilizar es bastante grande. Si deseas utilizar símbolos específicos, aquí tenemos omega, por ejemplo, podrías utilizar pi, podrías utilizar alfa, símbolos, elementos que no son habituales, que en realidad no están en la gama de botones que tiene tu teclado, pero que sí deberías introducirlo en alguna diapositiva. Si deseas añadir un video, audio o incrustar algo de flash, esta última opción es posible que no te aparezca si es que no tienes instalado paquetes de Adobe. El diseño. En el diseño ves que existe desde un principio, en la ventana de inicio teníamos una cantidad de elementos que podías elegir. Estamos haciendo referencia a estos, ¿sí? Podemos volver acá y veremos que existen diseños que tú podrías intercambiar en el momento que estás editando ya tu video. Tú eliges uno de tus diseños y a esto le puedes aplicar variante en los colores, las fuentes, los efectos que vayas a tener o los estilos de fondo. Esto es interesante si quieres personalizar lo que ya viene preconfigurado por Office. Acá puedes ver una cantidad interesante de elementos que podrían serte de utilidad o podrías buscarlos en internet. Tamaño de tus diapositivas relacionado específicamente a tu resolución en pantalla y la del proyector. ¿A qué estás apuntando el momento de hacer tu presentación? Puedes tener un estándar de 4:3 o una panorámica de 16:9, que es la relación que existe entre el alto y el ancho de tu monitor o de tu proyector.
el formato de fondo si vas a añadirle algún elemento adicional al fondo de tu presentación. Transiciones. Las transiciones las vas a utilizar cuando deseas pasar de una diapositiva a la otra. Normalmente no vas a utilizar ningún efecto, es decir, tus diapositivas van a pasar sin tener alguna característica al momento de hacer esa transición. Entonces, con estas opciones tú puedes hacer que tus transiciones tengan determinados efectos, lo cual le da una mejor apariencia, pero cargan tu presentación. Debes considerar eso en el momento de la edición. Por otro lado, vas a tener que puedes elegir si es que en el momento de hacer la transición de una diapositiva a la otra vas a emitir algún sonido, de los cuales tienes acá para elegir o podrías descargar. La duración de tu transición aplicará a todas tus diapositivas o algún grupo en específico. Sí, en este caso cuando nos toque editar un documento lo vamos a hacer de otra manera. Avanzar a la diapositiva, hacer clic con el mouse o con temporizadores. Normalmente y por defecto está activado al hacer clic con el mouse, pero tú puedes medir tu presentación a partir de las transiciones. Cada cuánto vas a tener una nueva transición. Veamos lo que son las animaciones. En lo anterior veíamos transiciones de una diapositiva a la otra. Las animaciones no son transiciones de una diapositiva a otra, sino son transiciones en estados dentro de tu diapositiva, es decir, puedes colocar textos y que vayan ingresando en un orden determinado. Esto hace que tu presentación sea más dinámica, más llena de características visuales llamativas. Como todavía estamos con una sola diapositiva y realmente no hemos editado nada, entonces están desactivadas. Tu presentación con diapositivas es la forma en la que ya tú puedes hacer la exportación, digámoslo así, llevarlo de la edición a la presentación. ¿Desde dónde vas a empezar? Desde el principio, desde tu diapositiva actual, vas a hacer la presentación en línea o una presentación personalizada. La presentación personalizada es elegir las diapositivas que vas a presentar y estas llevarlas a la proyectora en el momento que lo necesites. Configuración de la presentación de la diapositiva. Puedes ocultar determinadas diapositivas, ensayar intervalos, es decir, puedes ir midiendo según cómo vaya tu presentación. Tú podrías ir viendo cada cuánto debería ser la transición, o grabar la presentación con tus diapositivas. Esta última es genial cuando tú vas a trabajar remotamente, entonces esto es una ayuda bastante importante. Reproducir narraciones, utilizar los intervalos de diapositivas o mostrar los controles multimedia mientras estás haciendo la presentación. Por defecto están marcados y al momento de trabajar con las diapositivas te voy a mostrar cómo se están utilizando los controles multimedia. La supervisión, en este caso automática, pero tú podrías utilizar un monitor principal. Usar vista del moderador. La vista del moderador la utilizas cuando tienes dos pantallas, es decir, la pantalla de tu ordenador y un proyector de imágenes. La opción revisar. Cuando tú deseas que tu documento vaya por alguna verificación, utilizas la pestaña revisar. Desde revisiones ortográficas, referencias, pasando por el idioma que vayas a utilizar. Si es que tú quisieras añadir un comentario sobre las diapositivas, lo haces acá. Mostrar todos los comentarios que se muestran en el lado derecho de la presentación. Comparar entre versiones, aceptar o rechazar revisiones que se hayan hecho. Normalmente esto se utiliza cuando estás haciendo trabajo colaborativo, es decir, tú mandas tu juego de diapositivas a otro lado, las revisan y te van a devolver un archivo, y la comparación está en eso: lo recibido versus lo enviado. Vista, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestra interfaz? ¿Sí? No es lo que vemos en nuestra diapositiva, sino cómo la vemos en la interfaz de edición, que es donde estamos trabajando
Ahora, en vista tenemos por defecto la normal. La normal, tenemos acá nuestras diapositivas para elegir en un panel de navegación, y acá al centro en grande todo lo que es la interfaz de edición de nuestra diapositiva. La vista de esquema, vas a poder apreciar cuando ya estemos trabajando que podemos ir subdividiendo nuestras presentaciones de forma tal que tengan un orden específico, es decir, van a responder algo similar de lo que es lo que se ve en el Word. Clasificador de diapositivas, en una vista previa, digámoslo así, pero la edición no es tan completa. Página de notas, bastante interesante. Esta te recomiendo tomar en cuenta cuando tengas que hacer tus presentaciones, pues en esta parte de abajo tú puedes agregar texto que no se va a reflejar en la presentación propiamente en la proyectora, pero que tú puedes utilizar de referencia para ciertas aclaraciones. La vista de lectura, que es cuando tú puedes ya ver tu presentación y estudiarla. Este patrón de diapositivas es bastante interesante, pues nos permite ver la configuración que tienen tus diapositivas. Entonces, si utilizamos esta opción, nosotros podemos crear plantillas a partir de nuestra presentación, que es en realidad lo que se plantea hacer en la parte práctica de este tutorial. El patrón de documentos y el patrón de notas. Cuando tú desees trabajar sobre los elementos que conciernen a tu documento, ¿sí? Y los deseas tener en un formato específico. O en el otro caso, tú podrías ver el patrón de notas. Opciones adicionales que las vamos a configurar ahora. La regla. Yo no utilizo guías, pues que nos genera una cuadrícula dentro de nuestros documentos. Y muchas veces va pegando o va acercando las imágenes a las guías, y no es algo que se utilice con demasiada frecuencia, pero si es tu deseo, pues también te podría ayudar bastante. Las líneas de cuadrícula nos va a colocar, si puedes notar, una cantidad de líneas que según el zoom que utilicemos, en este caso está al 58%, pero lo vamos a llevar al 100%. Nos está generando cuadrículas dentro de nuestro documento. Nosotros le vamos a quitar esto. Vemos la opción zoom, que en este caso es muy similar a la que podemos apreciar en la esquina inferior derecha del monitor de la pantalla. Ajustar a la ventana, que es lo que vamos a presionar ahora para volver al 58%. Colores, escala de grises, blanco y negro, cómo vamos a editar nuestro documento, y las ventanas. ¿Sí? Si podemos llamar esto un organizador, sería genial, pues nos permite utilizar varios documentos en paralelo y trabajarlos de la mejor manera. Finalmente vamos a encontrar la parte de los macros. Los macros son códigos de programación que puedes incluir dentro de tu presentación. Complementos. Los complementos en este caso no los vamos a tratar, pues son programas que han incluido cierta codificación para nuestro trabajo. El Acrobat es posible que no lo encuentres en tu interfaz, pues es propia de Adobe. Entonces, habiendo visto de manera superficial cada uno de los elementos, en siguientes videos ya vamos a trabajar sobre una presentación en específico utilizando algunos de estos conceptos. Mi nombre es Osamu Yokozaki y te agradezco el que hayas visto este video. Si fue de tu agrado, pues un like me ayudaría bastante, y de todas maneras cualquier comentario o sugerencia te agradeceré lo coloques en comentarios. Muchas gracias, hasta pronto.